puedo prometer y prometo que... Porque yo prometo que esto tiene que ser así. Y porque puedo prometerlo, lo prometo. ¿Os suena estas palabras? Pues a mí sí. Y recuerdo muy bien quién las decía. Y era un político español que en el tiempo de la transición se hizo muy famoso por estas palabras. ¿Y realmente cumplió lo que prometió? Pues lamentablemente, como todos los políticos, algunas cosas pudiera ser que sí y otras muchas no. ¿Y por qué estamos hablando hoy de puedo prometer y prometo? Porque vamos a explicar desde la perspectiva de la Kabbalah High lo importante cuando nosotros pronunciamos estas palabras, cuando hacemos una promesa. ¿Y qué encierra todo esto? Porque las palabras, como decía aquel refrán, se las lleva el viento y se necesitan hechos y no palabras. De hecho, yo siempre digo, a mí dame hechos y dame palabras que sean veraces y no me des palabras vacías o huecas por un impulso o por hacerme creer que esto será así y después no sea así. Y de hecho, puedo deciros que mi vida ha estado bastante marcada ya desde pequeña por promesas que me hacían y que después se quedaban en agua de borrajas. Así es que es importantísimo saber qué encierra cuando uno promete algo. Pues fijaros, la palabra prometer significa que uno va a hacer todo lo posible por cumplir eso que ha prometido. Y aunque sí que es verdad que a veces hay circunstancias externas que nos pudieran impedir cumplir esas promesas, encierra algo tan grave que, fijaros bien, puede no solamente condicionar nuestra energía, nuestra vida, sino también a los nuestros y a las próximas generaciones que vengan detrás de nosotros por promesas que no cumplamos. Y estamos en un mundo en el cual se prometen muchísimas cosas y luego no se cumple prácticamente nada. Antiguamente, la gente que hacía negocios simplemente no hacía ni contratos escritos. La gente de los campos, sobre todo, apalabraba animales, apalabraba cosechas con un simple apretón de manos. O algún negocio con un simple trato hecho. Hoy vemos que eso dista mucho de la realidad y que en muchas ocasiones ni siquiera los contratos escritos pueden hacer que una persona cumpla sus promesas o el trato que se hizo. Energéticamente, esto tiene consecuencias. Recordemos la ley, mal llamada la ley del karma, porque recordemos que la palabra karma es una palabra hindú que viene del hinduismo, karma y dharma, pero esto encierra la ley de la causa y del efecto. Hacemos algo que luego nos produce un efecto, o la ley de la acción-reacción. ¿Es tan importante cumplir las promesas? Pues sí, porque si no lo hacemos, podríamos acarrearnos un karma o una consecuencia. Yo me he encontrado muchísimas veces en estos años que llevo como cabalista high, muchas personas que están viviendo situaciones que no les correspondían. Y cuando hemos analizado el tema o el asunto en profundidad, a veces han aflorado promesas que no se cumplieron por parte de sus ancestros, ya fueran padres, abuelos, bisabuelos o hasta más allá de las generaciones. Recordemos que en la energía existe la ley de la equivalencia. ¿Qué es la ley de la equivalencia?
La ley de la equivalencia es el dar y el recibir. Tú das algo, tú recibes algo. La mayoría de personas que hacen promesas es porque quieren algo a cambio. Tú no prometes que vas a hacer algo o una situación si eso no te va a beneficiar o si no quieres conseguir algo a través de esa promesa. Por ejemplo, yo te prometo amor eterno porque estoy enamorado de ti o enamorada de ti y quiero que me correspondas. Y yo te prometo que te voy a ser fiel, que voy a estar siempre contigo y que además voy a cuidarte, mimarte, los votos que se llaman matrimoniales o hasta de convivencia. Pero lejos de la realidad, en muchas ocasiones eso queda en papel mojado. ¿Bien? Entonces, las promesas, cuando uno promete algo, la gran mayoría de ocasiones hay algo envuelto. Hay la ley de la equivalencia. Yo prometo algo porque quiero conseguir algo. Y en muchas ocasiones se consigue por lo cual has hecho la promesa, pero después cuesta muchísimo cumplir esa promesa. Y aquí no estamos hablando de que cuando una pareja se conoce y empieza a salir y se enamoran, pues es muy probable que se prometan amor eterno y que luego después, a lo largo del tiempo y de las vicisitudes de la vida, puede ser pues que estas personas, por decirlo así, rompan sus votos, ¿no? O rompan esto que prometieron. Bien, esa clase de promesas no son unas promesas eternas y deberíamos considerarlo así. Así es que yo a las personas que hacen estos votos les digo, mientras que digan, cuando hacen esos votos o esas promesas, mientras nuestra energía sea conjunta o la vida nos acompañe en nuestro caminar juntos. Porque así evitamos prometer algo que después la vida nos haga pues cambiar de opinión. Y aquí no estamos hablando de que una persona no pueda cambiar de opinión o rectificar, porque ya sabemos que la Escritura nos dice que rectificar es de sabios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de promesas muy concretas. A veces son promesas materiales. Pues mira, si consigues esto, yo te compensaré con esto. Si te esfuerzas y consigues algo que nosotros queremos, hasta para el bien de la persona, pues yo te prometo que te recompensaré con esto. O a veces son promesas que nadie te ha obligado a hacerlas. Y es mejor no prometer si luego no sabes si vas a cumplir. Y ahí está la clave de la historia esta, que en realidad es lo que luego nos puede perjudicar. Y es, ¿te aseguras bien de lo que prometes? ¿Estás consciente de lo que implica el prometer algo que luego a lo mejor no sea factible cumplir? O también la palabra promesa indica certeza, veracidad, que estamos tan convencidos de que lo vamos a cumplir y de que esto es así, que prometemos hasta incluso que ha sido así. Es que yo te prometo que esto fue así. Bien, en este caso implica también veracidad. Y ahí hay otra palabra que también tendríamos que tener mucho cuidado, sobre todo, de hecho, no deberíamos practicar esto, y es el juramento. ¿Y por qué? Porque un juramento implica una acción. Yo juro que esto es cierto. Yo juro que esta circunstancia fue así. Yo juro, y hasta incluso a veces se pone, juro por mis hijos, juro por mis padres, juro por la tierra que me voy a nacer, juro por Dios. Y hasta en los juicios se jura y se promete, y en los cargos públicos también,
debajo de una Biblia, o sea, encima de una Biblia, con la mano y con la otra mano así, juro por mi honor, mi lealtad a tal gobierno, tal reino, a tal situación, y prometo actuar con honestidad, con fidelidad, con tesón, mis funciones. Bueno, no sé en otros países, pero aquí les recuerdo a todos estos políticos y ministros que juraron en falso y que prometieron en falso que no van a salir indemnes. Y ya fuera de la justicia humana, que muchos de ellos están encarcelados, aquí no estamos hablando de la justicia humana, esto se lo dejamos a los jueces. A la justicia que si la haces la pagas con cárcel, con multas, con tu prestigio. No, aquí estamos hablando energéticamente lo que conlleva el prometer y no cumplir. Es más serio para la energía, para Dios, como queráis llamarlo, de lo que parece. Me viene a la memoria un relato de las Escrituras. Aquí nos habla de un juez también, el juez Jefté. Él estaba juzgando al pueblo de Israel y hizo una promesa que después, a pesar de que la cumplió, le causó mucho pesar y fue el dolor de su corazón. Y os pongo en contexto, Israel, como no, estaba en batalla contra sus enemigos y este juez dirigía la batalla y él prometió que si se le daba la victoria, o sea, ¿veis? Prometió para conseguir algo, ¿bien? Si se le daba la victoria, que la primera persona que saliera de su casa a recibirlo después de la batalla con la victoria, pues que él la daría en compensación para ministrar en el templo en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Que él ganó la batalla, Dios le dio esa victoria, pero cuando iba llegando a su casa, salió a recibirle, la primera persona que salió a recibirle con mucho júbilo era su única hija. Y esto a él le causó un gran dolor. ¿Por qué? Porque su hija era jovencita, era una virgen, todavía no había sido dada en matrimonio, y ahora él había prometido que esa persona tenía que ir a ministrar al templo y que nunca se iba a casar. Y por supuesto no le iba a dar nietos. Y no iba a preservar pues, su estirpe, puesto que no, ahí se iba a acabar la descendencia. Y recordemos que en el pueblo de Israel era muy importante el que la persona tuviera descendencia. Así es que la hija sale con todo el júbilo, él rompe en llanto y le dice: ay, hija mía, fíjate lo que he hecho. Y la hija ahí le dio una gran alegría porque le dijo: pues sea así, cumple tu promesa y estoy dispuesta a ir al templo a ministrar y no te preocupes. Pero veamos el fondo del asunto. Aquí él quería asegurarse de la batalla y quería asegurarse de que Dios le iba a dar esa victoria. Entonces, no imaginó que esto le podía traer una gran dificultad y que hasta condicionaría su vida y la de los suyos, puesto que después cumplió la promesa y así fue. Entonces, bueno, podía haberlo pensado mejor, podía haber prometido otro tipo de cosa, o que fuera más factible, o simplemente no hacer una promesa y pedirle a Dios su favor. Sin embargo, lo hizo y lo cumplió. Esto no es una historia de una promesa mal cumplida. ¿Bien?
Pero ahora veamos otra consecuencia, y esta sí de promesas no cumplidas, y es de todo un pueblo. Fijaros en el monte Sinaí, cuando Israel salió de Egipto, Moisés le preguntó, y no solo una vez, 3 veces al pueblo, si querían ser el pueblo de Dios con la adoración verdadera y prometían ser fieles. El pueblo de Israel lo prometió con gran júbilo. Hasta se hizo una fiesta. Y Moisés partió al Sinaí, al monte Sinaí, para recoger las tablas de la ley. Pues fijaros, esas promesas que dijeron ellos, les duró muy poquito. En 40 días ellos ya estaban haciendo un becerro de oro y adorando a otros dioses, cuando habían prometido estar a favor de la adoración verdadera y con un solo Dios. Consecuencia, pues fue la destrucción de gran parte de ellos que habían participado y también un pesar muy grande en el pueblo y una prueba de fuego bastante importante. Vez tras vez ellos volvieron a fallar en sus promesas y vez tras vez Dios se apartaba de ellos. Ellos se arrepentían, volvían a prometer y otra vez volvía a ser lo mismo. Hasta que al final Jerusalén fue destruida y su templo también, y ellos llevados al cautiverio. Así que fijaros lo importante que es el cumplir las promesas. No quedan en el universo sin respuesta. Recordémoslo bien. Ahora yo prometo, porque puedo prometer y prometo, y después me olvido de lo prometido. Y no solamente me olvido, sino que en muchas ocasiones, escuchadme bien, se desdicen de lo prometido. Y esto no solo los políticos, a pie de calle, las personas. Donde digo, Diego. Y donde dije prometo, dije tal vez, dije que esto sería así. Pero la verdad es que, al igual que al pueblo de Israel les trajo consecuencias nefastas, energéticamente pueden pasar 3 cosas, 3, muy desagradables. La primera y la más evidente es que uno de prometer y no cumplir, al final nadie te cree. Es como el cuento del lobo, ¿no? Del niño este que decía, el lobo, y luego no era cierto, porque estás mintiendo. Y la persona que miente, porque es lo mismo que prometer y no cumplir, recordemos que pierde todo su valor como persona. Sí, todo su valor como persona se pierde cuando la persona miente o promete sin cumplir. Y muchas de las promesas se hacen conscientemente y se sabe que no se van a cumplir. Todavía es peor, porque ahí ya estás mintiendo directamente para conseguir lo que tú quieres. En este caso, los políticos lo que quieren conseguir es que les voten. Llegar al poder y después, si te digo una cosa, te he dicho otra. Bien, pero ¿y en nuestra vida diaria? ¿Utilizamos la estrategia o la estratagema, quizás, de prometer cosas y después olvidarnos de que las habíamos prometido? Yo conozco varias personas así. Algunas de ellas ya tienen consecuencias encima. Otras, quizás no me he enterado, pero sé que les van a venir. Y recordemos esto, si no es en esta vida, es en la venidera, Nadie se va de esta vida sin pagar. La segunda consecuencia es que energéticamente tú dejas de vibrar alto. Cuando una persona promete y no cumple, deja
de vibrar alto. ¿Y qué sucede cuando una persona empieza a vibrar bajo? Pues que no le va a ir bien en la vida, ya os lo aseguro. No brilla como persona, aparecen obstáculos. Hay muchas personas que me dicen, es que no sé lo que me ha pasado. Y indagando, es que son personas que han mentido, han prometido, no han cumplido y están en baja vibración. Y siguen en baja vibración. Y la tercera es el legado que les vas a dejar a tus hijos, nietos, bisnietos y hasta tataranietos. Y recuerda, las promesas son promesas. No importan si son grandes o pequeñas, si son más importantes o menos. En las Escrituras nos dicen que Dios hizo un pacto de sal, o sea, una promesa pero muy contundente, con el ser humano. Y menciona que Él prometió después del diluvio que la tierra no volvería a ser abnegada en agua ni destruida. Y Él cumple sus promesas, Él sí. Así es que olvidémonos de que la tierra va a venir un ataque nuclear, como los conspiracionistas dicen o los derrotistas, y que el mundo se va a acabar, y que en realidad pues, todos vamos a ser destruidos, y que la tierra va a ser una hecatombe. Porque Dios prometió, y dice la palabra literal, prometió que la tierra siempre estaría habitada por el ser humano. Así es que, ¿cómo están tus promesas? Y cuando os he dicho la tercera, fijaros, las promesas no cumplidas pueden generar maldición en la familia, tal como lo oís. Las personas que han prometido y cosas hasta incluso a deidades, y ahora vamos a ir en un momentito a eso, y no han cumplido, puede transformarse en maldiciones hasta de cuarta generación. ¿Y tú realmente quieres que tus descendientes paguen por cosas que tú han salido por tu boca sin intención de cumplir? Bien, muchas personas dirán, es que en algún momento yo he prometido, pero es que me ha sido imposible cumplir. Bueno, aquí tiene mucho que ver la intención. Si tú, con tu intención, querías cumplir esa promesa, imaginémonos que alguien promete ir a un sitio. Pues yo te prometo que tal día estaré aquí. Es muy común en personas que tienen la vida muy ajetreada y que los hijos quizás tienen pues, eventos, ¿no? Yo te prometo que voy a estar. Bien, si luego surge cualquier cosa y no vas, ahí tendría mucho que ver si has podido hacer todo lo posible por cumplir esa promesa o no. O fijaros en otro ejemplo. Yo te prometo que tal día estaré en tu casa para tu celebración pues de tu 50 cumpleaños o de tu jubilación o de lo que sea. Y nos comprometemos con esa persona por medio de una promesa de asistir. Pero ahora recordemos que a lo mejor tenemos que coger el tren, que esto está muy de moda aquí en España con todo lo que está pasando. Y llegamos al tren y Dios nos lo quiera, pues hay un accidente o hay un retraso o nos quedamos parados en la vía del tren horas y no podemos llegar a nuestro destino. Bien, pues esto no genera karma, esto no genera problema. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho la acción de cumplir las promesas y hay cosas externas que nos ha impedido poder cumplir esa promesa. Pero aquí no estamos hablando de este tipo de promesas. No, estamos hablando de las promesas que se dicen a veces a la ligera o de las que se dicen ya con la intención de no cumplirlas, como es el caso de la mayoría de políticos. Bien, ahí tenemos un problema, y un problema gordo. Bien, así es que asegurémonos en nuestra vida de ser siempre veraces. Ahora bien, en el mundo espiritual también hay lo clásico. Hacemos una promesa. Es que yo he prometido que si esto se me soluciona, cuidado con esto.
voy a hacer este sacrificio. Yo recuerdo una clienta mía que era muy dulzona, o sea, a ella le gustaba mucho el dulce, y ella tenía un hijo enfermito, y me dijo, es que he prometido que si mi hijo sana, que si mi hijo sale de esta, yo jamás volveré a comer pasteles, ni dulces, ni nada de esto. Y ella, bueno, es que le perdían los dulces. Y yo le dije, ¿y estás segura de cumplirlo? Y me dijo, si es así, lo haré. Y el hijo sanó. Y bueno, que yo sepa, ella sigue cumpliendo la promesa. Pero ¿qué pasaría si dejara de cumplirla? Pues ahí ya estás generando lo que se llama un karma. Pero que a lo mejor no solamente te viene a ti, sino a ese hijo por el cual tú has prometido. Y luego está esto de prometerle a los santos, a las vírgenes, hasta deidades falsas, hasta a los mismos demonios. Pues recordemos que el lado oscuro siempre pide su pago. Y si tú prometes, ojo, intenta cumplirlo, porque si no lo vas a pasar muy mal. ¿Bien? Así es que hoy ya hemos visto que en el mundo espiritual también existe el concepto de prometer, pero cuidado si no cumples. La palabra prometer, energéticamente, igual que la palabra jurar, encierra mucho más que lo que en superficie se ve. Muy bien, pues me ha encantado estar este ratito con vosotros desde la maravillosa tienda de Levaqués aquí en la calle Fonería número 21 de Barcelona, y nos veremos muy pronto en otro vídeo de Kabbalah High. Os recuerdo que ya tenéis a vuestra disposición nuestra tienda online Levaqués Center, donde podéis encontrar todos nuestros productos que necesitéis, y echad un vistazo, que es muy interesante. A ver si os gusta. Un abrazo.